Hoy te voy a enseñar cómo usar 4 palabras en inglés que tienden a confundir muchísimo a los hispanohablantes aprendiendo inglés. Las palabras son sometimes, often, usually y always. Y lo que pasa es que las traducciones parecen súper fáciles, pero honestamente nunca asumas que ya dominas estas palabras si todavía no entiendes los matices que te voy a mostrar en esta lección en poco tiempo. Porque sí, todas ellas hablan de frecuencia, pero no significan exactamente lo mismo y la mayoría las pronuncia mal. Y además, usar la palabra incorrecta puede hacer que tu inglés suene exagerado, poco natural o simplemente raro para un hablante nativo. Mira, mucho gusto. Mi nombre es Connor. Soy fundador de Gringlés Fácil y del Gringlés Fluency Club. Y hoy conmigo vas a aprender cómo usan realmente estas palabras los hablantes nativos para que mejores tu inglés ya mismo. Entonces, empecemos. Parte 1. La palabra sometimes. Esta palabra, mientras que parece fácil porque quiere decir a veces, no siempre lo es. La idea sí es simple. Algo ocurre en algunas ocasiones, pero definitivamente no la mayoría del tiempo. Miremos algunos ejemplos juntos. Por ejemplo, a veces estudio en cafeterías. I sometimes study at coffee shops. I sometimes study at coffee shops. ¿Ok? Es un ejemplo straightforward, un ejemplo sencillo. Otro ejemplo básico puede ser, a veces ella olvida sus llaves. Sometimes she forgets her keys. Sometimes she forgets her keys. Continuemos que los ejemplos van a cambiar y vas a ver que también a veces existe una flexibilidad con estas palabras, donde no siempre las ponemos al principio, sino en el medio de una oración, al final a veces y demás. Entonces, quédate conmigo. Ahora vamos a mirar otro ejemplo. A veces pedimos comida en la noche. We sometimes order food at night. We sometimes order food at night. ¿Ok? Entonces, aquí hay algo muy importante. Hablé de la flexibilidad de estas palabras, pues ahora vamos a hablar de lo versátil que puede ser esta palabra sometimes. Y es que sí, es bastante flexible en la oración. Por ejemplo, puedes decir, sometimes I work from home. Sometimes I work from home. A veces trabajo desde casa o en casa, ¿verdad? Sometimes al principio en este caso. Pero mira esto. I sometimes work from home. En vez de sometimes I, ahora pusimos el pronombre primero y sometimes después. Entonces, hasta ahora, ¿qué tenemos? Sometimes I work from home. I sometimes work from home. Sin embargo, hay otra forma. Mira esto. I work from home sometimes. Aquí lo ponemos al puro final de la misma oración. No hemos cambiado nada, o sea, nada más con la oración, solo donde colocamos la palabra sometimes. ¿Ok? Sometimes I work from home. I sometimes work from home. I work from home sometimes. All right? Las tres tienen el mismo significado. Las tres suenan naturales y puedes hacerlo como a ti te guste. Ahora, aunque las tres sí funcionan, los nativos, y cuando digo nativos me refiero a los hablantes nativos, y pues ellos, y yo soy uno de ellos también, pues suelen usar más sometimes I. Es decir, la mayoría del tiempo nosotros los hablantes nativos comenzamos nuestras oraciones usando sometimes. Entonces, sometimes más pronombre, en este caso, sometimes I. También en segundo lugar, en términos de ser la forma más común, pues en segundo lugar sería I sometimes en vez de sometimes I. Y bueno, puede que escuches cualquiera de estas dos formas en cualquier momento, especialmente en tus conversaciones cotidianas. Pero ojo, existe un error común. Mira esto. Muchos estudiantes usan sometimes para situaciones que realmente pasan muy seguido. Por ejemplo, si alguien dijera, sometimes I go to the gym, a veces voy al gimnasio, sometimes I go to the gym, no es que esté mal la oración,
Pero si la persona, por ejemplo, va 5 o 6 veces por semana o quizás todos los días, pues eso ya no es sometimes. Eso es como todo el tiempo. Y allí es donde necesitarías otra palabra, como por ejemplo, often o usually. Entonces, ¿qué pasa cuando algo ocurre frecuentemente, pero no necesariamente todo o la mayoría del tiempo? Allí vamos a usar often. A veces se suaviza la T y suena como often, está bien, pero often es como decir frecuentemente, seguido o a menudo, pero es más que sometimes y menos fuerte que usually, usualmente, o always, siempre. Entonces miremos algunos ejemplos. Mira, frecuentemente escucho música mientras trabajo. I often listen to music while working. I often listen to music while working. Continuemos. Ella frecuentemente se queda despierta hasta tarde. She often stays up late. She often stays up late. Si se suaviza la T, se diría así. She often stays up late. She often stays up late en vez de she often. ¿Ves? ¿O escuchas, mejor dicho? Often, 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 often. Vas a escuchar ambas formas de decirse frecuentemente. Pero miremos este otro nuevo ejemplo. ¿Ok? Frecuentemente salimos los fines de semana. We often go out on weekends. We often go out on weekends. Y ya que seguramente te vas a preguntar por la pronunciación en el futuro, hay que enfatizar lo que acabo de enseñarte. Y es que sí, algunos hablantes nativos lo dicen como often, donde prácticamente desaparece la T, y fonéticamente hablando se representa así en el IPA, la tabla muy popular, muy famosa. ¿Ok? Entonces, si te cuesta pronunciarlo, siempre puedes buscarlo en el IPA, el International Phonetic Alphabet, y listo, podrás practicar de esa forma. Entonces, forma 1, often, donde realmente no se escucha la T tanto. Forma 2, y como otras personas lo dicen, often, often, ¿ok? Y fonéticamente se representa así. Entonces, tienes dos formas de pronunciarla. Y honestamente, existen y se usan ambas. Entonces, si tú escuchas ambas, no te confundas, por favor. Pero mientras estamos hablando de often, hablemos de un error muy común. Yo, en mi experiencia personal y también en la de los maestros nativos estadounidenses que trabajan con nosotros, te voy a decir algo. Sí, muchísimos estudiantes creen que often es prácticamente lo mismo que always, pero realmente no lo es. Eso sería como decir que seguido o a menudo es exactamente igual que siempre, cuando no lo es. Entonces, no, no hay que equivocarse con eso. Por ejemplo, I often drink coffee. I often drink coffee simplemente significa que lo tomo frecuentemente, seguido, a menudo. Pero todavía hay muchos momentos donde no pasa eso, donde a veces quizás me tome un té, ¿ok? U otra bebida. Pero ahora, escucha esto. Si algo ocurre la mayoría del tiempo y es básicamente, digamos, como tu rutina normal, allí normalmente usamos usually. Usually. Entonces, parte 3. Usually. Probablemente hayas escuchado esta palabra, pero es básicamente como decir usualmente o a veces normalmente, que a veces se usan de forma intercambiable. Y honestamente, esta palabra es extremadamente común en inglés cotidiano. Te digo por experiencia propia, los hablantes nativos lo utilizan todo el tiempo. Por ejemplo, normalmente me despierto como a las 6. Antes de decirte la traducción, por favor, dale like al video haciendo clic en el thumbs up que te permite darle like al video. Mientras haces eso, tómate un segundito para suscribirte a mi canal para que te lleguen todas mis lecciones, mis shorts, mis videos cortos y también mis lecciones largas sin que tú las tengas que buscar. Dale like al videito, suscríbete y ahora, ¿cómo se dice? Normalmente me despierto como a las 6 en inglés, usando usually. I usually wake up around 6.
I usually wake up around 6. Otro ejemplo. Ella normalmente usa ropa deportiva. She usually wears athletic clothes. She usually wears athletic clothes. Una nota con este ejemplo. Sé que en español se dice usa en el ejemplo. Existe to use en inglés como usar un objeto, por ejemplo, ¿verdad? I use the phone o algo así. Pero no siempre traducimos las cosas de forma literal, digamos, de un idioma al otro. ¿Okay? Entonces aquí no vamos a decir she usually uses athletic clothes. Podrías y te van a entender, ¿ok? Pero no es la forma más natural. En inglés por eso usamos to wear. To wear. She usually wears athletic clothes. All right? Normalmente cenamos en casa. We usually eat dinner at home. We usually eat dinner at home. Es un buen ejemplo, ¿verdad? Es que la idea aquí es, esto es lo típico, lo habitual, lo normal. No quiere decir literalmente siempre, pero sí, la mayoría del tiempo. Y aquí aparece un detalle muy importante de gramática inglesa. Usually normalmente va antes del verbo principal. Es decir, I usually drink, drink es el verbo principal, beber, tomar, to drink, y hemos colocado usually justo antes, como te dije. I usually drink tea at night. I usually drink tea at night. Pero algo que sé que a ti te va a gustar es lo siguiente. Con el verbo to be, el famoso verbo to be que todo el mundo ama, ¿verdad? No, es broma, es que todo el mundo lo odia por algún motivo. No han visto mis lecciones sobre el verbo to be porque lo simplifico para ustedes. Tengo un video en mi canal por si lo quieres ver sobre el verbo to be. Solo buscas to be en mi canal y listo. Pero el patrón cambia en cuanto a este verbo. Por ejemplo, she is usually busy in the mornings. She's usually busy in the mornings. Aquí hemos puesto usually después del verbo to be. Entonces, si el verbo no es to be, vas a ponerlo justo antes. Si es el verbo to be, lo pones justo después. All right? Esto es muy importante. Este patrón es súper común. Vas a verlo todo el tiempo y es exactamente el tipo de detalle que hace que tu inglés suene mucho más natural. Pero justo con las demás palabras, también existen errores comunes con esta palabra en particular. Por ejemplo, muchos estudiantes dicen cosas como ves aquí en la pantalla. I drink usually coffee, en vez de I usually drink coffee. Este tipo de error, aunque te parezca súper pequeño, porque sí, lo es solo un cambio en el orden de la oración, ¿verdad? La cosa es que ese pequeño cambio hace que todo suene muy poco natural. La posición correcta tiene que ser I usually drink coffee. ¿Okay? Usually más verbo principal, a menos que sea el verbo to be. Y en ese caso pones el verbo to be después del pronombre I am, por ejemplo, y luego usually, y luego el resto de la oración. I am usually up every day by 7 a.m. ¿Ok? Dale like al video si es que no lo has hecho todavía. De esa forma va a poder llegarle a más hispanos que de verdad quieran avanzar este año lo más rápido posible con su inglés. No olvides suscribirte a mi canal también, por favor. Y mientras haces eso y consideras todo lo que has aprendido hasta ahora, te cuento algo importante. Hemos llegado a la palabra más extrema de todas, que es always. Parte 4. Always. Ya te había dicho que always quiere decir siempre, o sea, en cada ocasión, sin excepción, todo el tiempo. Por ejemplo, para mí es muy importante y es completamente cierto este ejemplo. Yo siempre me cepillo los dientes antes de dormir. I always brush my teeth before bed. I always brush my teeth before bed. Tengo un amigo que siempre llega temprano. Si tú le dices a él, llega a las 7, él va a llegar como a las 6:45, posiblemente a las 6:30. Y le he dicho que no hiciera eso, pero bueno, siempre lo hace. Entonces, él siempre llega temprano.
He always arrives early. He always arrives early. Otro ejemplo. Siempre se sientan en el mismo lugar. They always sit in the same place. They always sit in the same place. Pero aquí viene algo muy interesante. Escúchame bien, por favor. En inglés, los nativos muchas veces usan always de forma exagerada. Por ejemplo, si yo te dijera, you're always losing your phone. You're always losing your phone. ¿Ok? Pues en este caso, realmente no significa literalmente que cada segundo de tu vida pierdes el teléfono. Simplemente expresa, lo haces muchísimo. Y pues, esta idea es súper importante para entender el inglés natural y poderlo hablar bien, porque los nativos exageran todo el tiempo, ¿verdad? No sé si hayas experimentado, por ejemplo, una situación así. Cuéntame en los comentarios, por favor. Pero existe un error con esto también, con la palabra always. Y es que muchos estudiantes tienen miedo de usar always por algún motivo, porque sienten que debe ser 100% exacto. Pero te aseguro, en conversación real, muchas veces simplemente comunica muy frecuentemente. All right? Ahora que hemos llegado a este punto, quiero incluir un bono. Así es, quiero mostrarte algo importante. Entonces, mira estas oraciones aquí, trabajando con la misma idea, pero con una palabra diferente. I always drink coffee. Yo siempre tomo café. I usually drink coffee. Suelo tomar café o usualmente tomo café. I often drink coffee. Yo frecuentemente tomo café. I sometimes drink coffee. Yo a veces tomo café. Entonces, ¿notas el patrón? Todas ponen la palabra de frecuencia antes del verbo principal. Tómate un segundito para observar esto. Tenemos 4 oraciones y en cada oración la palabra de frecuencia está justo antes del verbo principal, que en este ejemplo o en estos ejemplos es el verbo to drink, beber o tomar. ¿Ok? Un solo patrón. Solo vamos cambiando la palabra de frecuencia que nos permite decir algo totalmente diferente. ¿Ves que realmente no son difíciles estas palabras? Memorizas la estructura básica y vas plugging in words. En inglés decimos to plug in, es como llenar el espacio. Y bueno, honestamente, si tú dominas esta estructura, tu inglés automáticamente empieza a sonar mucho más natural. Pero otra vez, con el verbo to be, esa estructura que acabas de ver cambia. Porque te había dicho que ponemos o pondríamos la palabra de frecuencia, si es que se usa el verbo to be, después del verbo to be, no antes, como en los demás ejemplos. Considera los siguientes ejemplos donde usamos una palabra de frecuencia con el verbo to be, solo para repasar. She is always tired. Ella siempre está cansada. She is always tired. He is always busy. Él siempre está ocupado. He is always busy. They are often late. Okay, they are often late. O they are often, donde se escucha la T, late. I'm sometimes nervous. I'm sometimes nervous. Yo a veces estoy nervioso o yo a veces me pongo nervioso. Entonces, con el verbo principal, si no es to be, se pone justo antes la palabra de frecuencia. Si es el verbo to be, ponemos la palabra de frecuencia después. Y este pequeño detalle marca una diferencia enorme para ti. Cuéntame en los comentarios si ya sabías este patrón desde antes y si no, pues qué bueno. Acabas de aprender algo nuevo que te va a salvar la vida en tus conversaciones cotidianas. Porque mira, te puedo decir algo con total certeza. Después de haber ayudado a miles de estudiantes, tanto en mi programa privado, donde hemos ayudado a más de 10,000, como en redes sociales, donde tenemos de momento casi 4 millones de seguidores, si cuentas el número en cada plataforma. Y te voy a decir esto, muchísimos estudiantes subestiman palabras como estas, porque parecen básicas, pero la realidad es que los pequeños matices son exactamente lo que separa a alguien que sabe inglés
de alguien que realmente suena natural y bien al hablar inglés. Porque la fluidez, en muchas instancias, no viene solamente de aprender más vocabulario, viene de entender cómo usan realmente el idioma los nativos. Entonces, si disfrutaste esta lección, te lo he dicho muchas veces, te lo voy a volver a decir. Suscríbete al canal, dale like al video, compárteselo a alguien más que esté aprendiendo inglés y déjenme un comentario, por favor, usando una o más de estas palabras en una oración completa. Y además, si quieres practicar inglés conmigo, de forma más personal y mucho más a fondo, con sesiones en vivo exclusivas, speaking real, correcciones en tiempo real sobre tu pronunciación, aprender toda la gramática en inglés paso a paso para llevarte de cero o donde estés a nivel avanzado, con una estructura completa diseñada específicamente para hispanohablantes adultos, puedes unirte a mi comunidad privada, Kringlés Fluency Club. Allí tienes acceso a mi curso completo, retos de speaking, sesiones grupales en vivo con nativos y una comunidad enorme de personas mejorando juntas todos los días. Si te interesa, investígalo. No hay compromiso. Puedes unirte y quedarte un solo mes o 12 meses. No importa, no hay penalidad y es fácil cancelar. El link está en la descripción de este video. Solo debes hacer clic en él. Está justo debajo del videíto en la descripción. O puedes escanear el código QR que acaba de aparecer en la pantalla usando tu móvil o tablet. No hay problema, es muy fácil. Y honestamente, aprender inglés cambia muchísimo cuando finalmente tienes estructura, práctica real y personas avanzando contigo. Gracias por ver esta lección. Espero verte en la próxima. Y si tienes ganas de seguir aprendiendo ahora mismo en YouTube, porque estás en tu tiempo libre, acaba de aparecer este cuadro en la pantalla y si haces clic en él, te va a dirigir a otro video donde te enseño los 4 pilares fundamentales para que desarrolles un inglés con fluidez en menos de un año. Hasta luego, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el club privado y también en esta otra lección. Chao.